al doctor Juan Carlos Reyes Cañón, director de la Dirección Nacional del Sistema de Juventud Colombia Joven, al doctor Gerardo Noto, coordinador del área de gobernabilidad, al doctor Adaúd Peral, director de País PNUD Colombia, al doctor Martín Santos, director Fundación Buen Gobierno, a los parlamentarios que nos acompañan de Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana. Al doctor Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia, a los miembros de PNUD Nueva York y Colombia, y a los partidos políticos colombianos, miembros de la Comisión Accidental de Juventud. La Dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo extienden un cordial saludo a todos los aquí presentes. Para conmemorar el evento regional, la juventud incide y también decide experiencias y desafíos en América Latina. Actualmente, en América Latina, presenta una coyuntura particular, pues los jóvenes representan un 26% del total de la población, lo que significa una oportunidad única y sin igual para el presente y futuro desarrollo de la gobernabilidad de la región. Lo anterior da paso a considerar una agenda juvenil como tarea necesaria para incrementar y fomentar la participación de las juventudes. Estos 2 días de trabajo serán claves para contribuir con insumos a la dimensión de la participación juvenil en las agendas legislativas, en los parlamentos de América Latina, desde la sociedad civil de los congresos y desde los parlamentarios a la ciudadanía. Damos inicio a este evento cediéndole la palabra al director del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven, Juan Carlos Reyes Cañón. Muy buenos días para todas y para todos. Muy cordial saludo para la representante Sandra Ortiz, vicepresidenta de la Cámara. Un saludo para el ministro de la Presidencia, doctor Néstor Humberto Martínez, para el doctor Gerardo Noto del PNUD, para el doctor Martín Santos, director de la Fundación Buen Gobierno, y para todas y todos los congresistas de América Latina que nos acompañan el día de hoy. No me voy a extender en esto, solo quería darles un cordial saludo y extenderles a ustedes la gratitud de tenerlos hoy acá a todos en un evento que para nosotros desde el Gobierno Nacional es tan importante, entendiendo que hoy estamos hablando de que los jóvenes en el mundo representamos casi el 50% de la población mundial. En Colombia nuestra situación no es distinta y eso implica que hoy tenemos que darle un gran rol a la participación juvenil. Entonces, para nosotros es muy grato tener hoy acá una representación de los jóvenes políticos en América Latina que están incidiendo en la toma de decisiones. Voy a dar inicio dándole un saludo y presentando a las personas que nos van a dar el saludo de apertura a este panel. Tenemos en primera instancia al ministro de la Presidencia, el doctor Néstor Humberto Martínez. Tenemos al igual al doctor Gerardo Noto del PNUD, el director de Democracia y Participación del PNUD, al doctor Arnaud Peral, el coordinador residente del PNUD, y la doctora y honorable representante Sandra Ortiz, vicepresidenta de la Cámara de Representantes. En manos de ustedes queda entonces para que nos den el saludo. Les agradecería entonces. Arrancaríamos por el señor ministro de la Presidencia, el doctor Néstor Humberto Martínez. Muchas gracias. Muy buenos días para todos.
presento un cálido saludo de bienvenida, en primer lugar, a todos los parlamentarios jóvenes de nuestra América Latina que hoy nos honran con su presencia, a la señora vicepresidente de la Cámara de Representantes, a la doctora Sandra Ortiz, al doctor Cristian Castro, representante a la Cámara, quien nos honra también con su presencia, a los honorables representantes de Colombia aquí presentes, al doctor Gerardo Noto, coordinador de gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas, al doctor Arnaud Peral, director para Colombia del PNUD, al doctor Martín Santos, director de la Fundación Buen Gobierno, a todos los invitados especiales, a los amigos de la prensa, señoras y señores. En primer lugar, es un verdadero privilegio que se haya optado por llevar a cabo este encuentro en Colombia y precisamente en este recinto histórico, el Salón Boyacá del Congreso de la República, Parlamento en donde se ha venido generando una renovación de liderazgos políticos de manera muy importante y donde varias de las figuras más jóvenes de nuestra dirigencia política se insertan en este foro para intercambiar ideas sobre la juventud y los desafíos de América Latina en este certamen tan importante. Este encuentro simboliza en muy buena medida lo que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos idealiza para nuestro país. Un país en que los jóvenes sean promotores de un cambio institucional importante, gestores de un cambio para el desarrollo social, que cuenten con una formación y una educación muy consolidada, avancen en el proceso de equidad que requiere toda nuestra América Latina, pero sobre todo que construyan y convivan en una sociedad en paz. En América Latina se ha identificado que las dinámicas de desarrollo exigen un aprovechamiento óptimo del tipo de activos que se concentran en la juventud. Sin embargo, persiste la paradoja que aumenta la exclusión social de los jóvenes, destacándose como principal evidencia las importantes tasas de deserción escolar y los elevados niveles de desempleo juvenil, que son de naturaleza global, pero que igualmente tienen incidencia en nuestra región. En Colombia, sin embargo, la juventud es hoy en día objeto de una política pública prioritaria. La juventud constituye una política de Estado que se regenta desde la Presidencia de la República a través de una dirección del Sistema Nacional de Juventudes, Colombia Joven, que dirige con mucho entusiasmo nuestro director Juan Carlos Reyes. Este programa, a través de sus distintas actividades, fomenta la participación de los jóvenes en muchos espacios institucionales, articula la oferta pública institucional para la juventud y promueve de muchas formas oportunidades socioeconómicas para este sector poblacional. Los gobernantes del mundo no pueden pasar por alto que una cuarta parte de la población es joven. Es lo mismo que ocurre en Colombia. El 27% de la población, es decir, 12 millones de personas, son jóvenes en nuestro país. Por ello, la política pública de juventud tiene que cobrar una relevancia
particular, muy especial. Hemos avanzado mucho, pero también somos conscientes que nos queda mucho por hacer. En educación, por ejemplo, debo registrar con dolor ecuménico que el 60% de los jóvenes en los países en desarrollo no tengan ni formación escolar ni tengan acceso al trabajo formal. Esta realidad nos ha llevado a abordar en Colombia, y es una experiencia que queremos compartir con ustedes, la necesidad de formular una política educacional coherente frente a los niños y a los jóvenes, que empieza a mostrar resultados muy importantes. El gobierno, en sus primeros 4 años, por ejemplo, promovió una política de educación pública gratuita para 8,5 millones de niños y jóvenes. El 68% del total de nuestra población juvenil. Es un verdadero reto, pero la meta muestra el compromiso del gobierno del presidente Santos en la educación de nuestra juventud. En educación superior hemos formulado un programa de crédito educativo a través de un organismo del Estado que se llama el ICETEX, con tasas de interés reales 0, del cual se benefician 350,000 personas jóvenes. La tasa de cobertura de la educación pública en materia superior hoy en día es la más alta en los últimos 10 años. El 45% de nuestra población joven en edad universitaria tiene acceso a la educación superior en Colombia. Y hemos dado inicio recientemente a un programa de alto contenido de equidad social, por virtud del cual los mejores estudiantes, aquellos que en las pruebas académicas han tenido los mejores resultados y pertenecen al estrato 1 de la población, de ellos 100,000 jóvenes tienen acceso a un sistema de beca total, 10,000 de ellos, en las mejores universidades privadas del país. Estamos convencidos de que a través de la calidad, del acceso a una educación de calidad, a la que se provee para los estratos más altos de la población, con este programa de profundo calado social, los jóvenes talentosos del estrato 1 de nuestra sociedad, 10,000 de ellos en esta primera fase del programa, con una inversión del orden de 150,000 millones de pesos, tendrán acceso a las oportunidades que brinda una sociedad abierta a partir del conocimiento y la formación equitativa. En materia de empleo juvenil no hemos hecho mucho menos. Hemos promovido reformas legislativas en el gobierno del presidente Santos y acciones de políticas, dentro de las cuales debo destacar, y puede ser objeto de compartir esta experiencia, la Ley de Primer Empleo, la cual ha permitido generar, óigase bien, en los últimos 4 años, 600,000 nuevos empleos para jóvenes en Colombia. Personas menores de 28 años, 600,000 para las cuales nuestra economía, a través de la postulación de esta política pública, han tenido acceso a una fuente de trabajo formal. 600,000 nuevos jóvenes, nuevos empleos para jóvenes, para que tengamos una dimensión
del tamaño de esta política y de su resultado, significaría que una ciudad como Asunción, toda Asunción en el Paraguay, se le hubiese generado fuente de empleo en apenas 4 años. O la mitad de la población de Montevideo en apenas 4 años. De tal suerte que esta es una experiencia que podemos postular para compartir con ustedes en estas jornadas de reflexión. Asimismo, mediante alianzas de trabajo con el SENA, que es el Servicio Nacional de Empleo, más de 75.000 jóvenes han conseguido oportunidades de empleo formal. Como seguramente ustedes saben, Colombia es el país de América Latina que en este momento histórico está generando más empleo en toda la región. En los últimos 4 años hemos generado cerca de 3 millones de nuevos empleos. Y las cifras en materia juvenil son alentadoras. Aunque en el año 2010 teníamos un desempleo equivalente al 20% de la juventud y hoy ronda alrededor del 15%, hemos logrado descender esta tasa de manera muy significativa, en más de un 25%, pero aún sigue constituyendo un gran reto para la política pública generar nuevas oportunidades de vinculación al mercado laboral para los jóvenes en Colombia. La tasa general de desempleo es de un dígito en Colombia. La tenemos actualmente para el último mes de octubre, según las estadísticas oficiales, en el 7,9%. Hemos hecho un esfuerzo colosal para que crezca la economía, para que se generen nuevos empleos. Y de esa política económica se han beneficiado de manera muy importante nuestros jóvenes. Pero seguimos trabajando con mayor empeño desde el programa presidencial de Colombia Joven para que haya un mayor beneficio hacia nuestra juventud. No nos resignamos a que haya una tasa de desempleo en la juventud del 20%, del 15%. Si bien en los países desarrollados, como en la zona del euro, en España particularmente, como lo hemos venido observando todos con gran dolor iberoamericano, más del 50% de nuestra juventud española no tiene empleo. Destacamos como un paso fundamental para atacar el desempleo muchas políticas, procesos de participación social muy interesantes que podríamos compartir con ustedes como una primera experiencia laboral. Hemos desarrollado un programa Impulsa para promover actividades entre jóvenes emprendedores, que ya da resultados muy importantes y muy generosos desde la perspectiva del emprendimiento. Hemos desarrollado una estrategia diferencial para jóvenes en el servicio público de empleo. Una política pública también muy importante frente a ese drama de la juventud y la droga que tenemos en marcha en Colombia, que nos permite revelar en nuestro país que si bien el mayor nivel de consumo se presenta en los jóvenes entre 18 y 24 años, con una tasa del 8% de la población en estas edades, está descendiendo a lo largo del último lustro. Los jóvenes son también objeto de la violencia social. En el mundo, dicen las estadísticas, mueren en promedio 565 jóvenes diariamente entre los 10 y los 29 años por causa de la violencia interpersonal,
con mayor riesgo para los hombres. Hemos logrado la disminución de los casos de violencia intrafamiliar, donde los jóvenes son víctimas en 5.000 casos menos para el último año, según los reportes oficiales. Y hemos también conseguido la disminución del homicidio de jóvenes, que eran 8.000 casos para el año 2010, al iniciar el gobierno del presidente Santos, y en 4 años la tasa de homicidio juvenil ha descendido en un 25%. Aún así, nuestro empeño es el de generar una política de seguridad y una generación de cultura ciudadana entre la juventud y en la vida familiar que nos permita remontar este lastre de la humanidad que es la violencia contra los jóvenes. En el centro de nuestra política pública, como lo saben todos los parlamentarios que hoy nos visitan, está la paz. Este es un país que con intensidad se mueve hacia la reconciliación después de 50 años de lucha fraterna que ha desangrado a miles y miles de hogares en Colombia y en donde los jóvenes han sido, por supuesto, víctimas de esta lucha fratricida. De acuerdo con registros de la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas, entre el año de 1985 y el año 2014, hemos tenido en Colombia 2.100.000 víctimas menores de 18 años, que corresponden al 31% de la población víctima. La generación de oportunidades es una de las mejores estrategias para sacar a los jóvenes de la guerra. Es por esto que el Gobierno Nacional está profundizando en esta política con resultados que son muy alentadores en materia de educación y de generación de empleo. Es el CASE para la paz. Estas políticas públicas están sacando a los jóvenes de la confrontación armada, les están dando alternativas de vida lícitas que les generan esperanza y un futuro promisorio. Como dice nuestro presidente, estamos trabajando para la paz con y sin las FARC. Desde el gobierno estamos profundamente convencidos que promover el liderazgo juvenil, la creación y fortalecimiento de las organizaciones jóvenes son estrategias efectivas para la generación del capital social y la reconstrucción del tejido social. Y son estos jóvenes a quienes vamos a empoderar para que en la continuidad del proceso que estamos llevando a cabo con la insurgencia armada se conviertan en los gestores de paz que necesitamos de cara a la refrendación social de los acuerdos. Los jóvenes en Colombia, en la década de los años 90, promovieron el cambio institucional más importante que hemos llevado a cabo en los últimos 100 años en nuestro país, con la consolidación del Estado Social de Derecho, que se virtió en una nueva constitución política, que es un contrato social que consensuamos entre todas las fuerzas políticas y sociales y en el cual recogimos a toda una nación, cualquiera que fuese su edad, su sexo, su estirpe, su condición, su propio ideario, al cual concurrieron inclusive fuerzas de insurgentes que se habían desmovilizado y que concurrieron a un proceso constituyente. Ese proceso constituyente del año 91 fue liderado y alimentado por la juventud colombiana. Fueron los jóvenes colombianos los que en el año de 1991
promovieron ese profundo cambio de las instituciones y del contrato social en Colombia a través de lo que se denominó entonces la séptima papeleta. La invitación que estamos haciendo desde el gobierno a toda la juventud en Colombia y a ese liderazgo renovado que tiene la juventud en el Parlamento colombiano es a que se empoderen de este proceso de pacificación del país, de tal manera que sean los jóvenes de Colombia a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional quienes lideren ese proceso social y político de la refrendación de los acuerdos de paz que debemos suscribir prontamente si queremos construir una nueva Colombia, como es la ambición del gobierno del presidente Santos. Somos conscientes que cuando hablamos de garantizar la paz, los jóvenes son una población estratégica. Son ellos los que consolidarán los resultados del proceso de paz y quienes tienen que conseguir el reto de construir ese nuevo país que es el país de nuestros sueños. Un país donde nuestros jóvenes y nuestros nietos puedan volver a las aldeas y a las ciudades de Colombia para recorrerlas, como dice nuestro poeta Castro Saavedra, sin ángel de la guardia. Seguimos trabajando en los jóvenes porque los jóvenes son la generación de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro de la Presidencia, por tan valiosas palabras. Ahora le cedemos la palabra al doctor Gerardo Noto, coordinador Área de Gobernabilidad Democrática, PNUD. Buenos días a todos. Good morning to our colleagues from the Caribbean. Es realmente un verdadero gusto, debo reconocer un honor poder desarrollar esta reunión en un recinto histórico y que esta reunión de alcance regional, donde contamos con la presencia de parlamentarios y expertos de 15 países de América Latina y el Caribe, además, por supuesto, de una nutrida delegación de parlamentarios de Colombia, nos permiten iniciar con positivas expectativas la realización de esta segunda reunión de jóvenes parlamentarios de América Latina y el Caribe. Para nosotros es verdaderamente un gusto poder desarrollar la misma junto a instituciones como el Congreso de la República, que hoy nos acoge, y al programa Colombia Joven, dependiente de la Presidencia de la Nación, que impulsa los procesos de participación e inclusión de las juventudes en Colombia. Por supuesto también con nuestros colegas del PNUD, tanto de la sede como de la oficina en Colombia, y nos honra con su presencia el director de país, colega y amigo Anu Peral, a quien agradecemos todo el apoyo que nos han brindado para poder organizar este evento. Y por supuesto un agradecimiento muy especial a todos los parlamentarios jóvenes que han hecho el esfuerzo de viajar desde Chile, Paraguay, Uruguay, México y por supuesto de todas las islas del Caribe, que harán de esta reunión una experiencia muy rica de intercambio, de aprendimientos mutuos y de inicio o continuación de esfuerzos de cooperación sur-sur, no solamente entre los países de América Latina, sino también con y entre los países de América Latina y el Caribe. Por supuesto, además nos acompañan funcionarios de gobierno, jóvenes dirigentes políticos de sociedad civil y expertos que van a compartir con nosotros su conocimiento. Para el Sistema de Naciones Unidas y para el PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en particular, la participación e inclusión de las juventudes es una prioridad. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el inicio de su segundo periodo al frente de la organización, estableció a la participación e inclusión de las juventudes
como una de sus 5 prioridades y permanentemente realiza pronunciamientos e impulsa al conjunto de actores del sistema y a los gobiernos miembros a trabajar en pro de este objetivo fundamental. Para el PNUD, que recientemente, luego de varios meses de elaboración y de sistematización de sus buenas experiencias, ha aprobado una estrategia de la organización para el impulso, para la programación e impulsar acciones de participación e inclusión de las juventudes a nivel mundial. Y para el PNUD en América Latina, para la Dirección Regional que trabaja en América Latina y el Caribe, la juventud también constituye una prioridad fundamental y en los temas de gobernabilidad democrática y participación constituye uno de los componentes básicos y principales de la agenda de participación e inclusión, que pone foco en el fortalecimiento de la ciudadanía, en su interacción con el Estado y fundamentalmente el apoyo a grupos que se encuentran subrepresentados y que encuentran dificultad para su participación y representación, es decir, a las mujeres, a los jóvenes, a los pueblos indígenas y a los afrodescendientes en América Latina, por los cuales trabajamos e intensificaremos en los próximos, en las acciones programáticas presentes y futuras, el fortalecimiento de sus capacidades y el empuje a nuevas iniciativas para ampliar la participación y la representación y la contribución a la renovación de las élites en la región, para que representen más adecuadamente a sociedades cada vez más heterogéneas y complejas. En ese sentido y en ese marco, evidentemente que la juventud está llamada a cumplir un rol fundamental. No solamente en temas de participación política, sino también en todas las dimensiones del desarrollo humano sostenible e inclusivo. En una gobernabilidad democrática participativa que demande y contribuya a que sus instituciones públicas sean efectivas y respondan a las demandas de la ciudadanía, en particular de grupos como los que mencionaba, y sin duda en los esfuerzos por fortalecer la resiliencia de nuestras sociedades, y en este caso en particular, estando aquí en Colombia, por la construcción y la consolidación de la paz y la superación de altos niveles de violencia que afectan a muchos de los países de la región y, como bien decía el señor ministro, de modo particular a los jóvenes a lo largo de toda América Latina y el Caribe. Esta reunión se inserta en este marco y en este esfuerzo general, pero también en un proceso que comenzó hace un año en Brasilia, donde logramos convocar a más de 20 parlamentarios de 11 países de la región en esa ocasión, por lo cual en esta segunda instancia vemos con alegría y satisfacción que hemos ampliado tanto el número de parlamentarios como de representantes jóvenes de la región. Y en esa ocasión se sentaron las bases de la constitución de una red de jóvenes parlamentarios que emitió una declaración, un conjunto de principios y sobre todo de recomendaciones para ampliar la participación e inclusión de las juventudes. Entre ellas, un llamado muy especial a los parlamentos de la región, para que desarrollen nuevas instancias participativas de interacción con las juventudes y de fortalecimiento del trabajo legislativo en torno a políticas públicas y a legislación relacionadas más directamente con las juventudes. Y en ese caso, por muchas razones estamos hoy aquí, pero creo que vale la pena también destacar dos aspectos en relación al tema de las juventudes en Colombia. Sin duda, el compromiso del gobierno y de la sociedad por ampliar esa participación con programas de diferente tipo de políticas públicas, como bien nos presentó el señor ministro de la Presidencia, la iniciativa de Colombia Joven, y en relación a esta Casa Legislativa, la constitución recientemente de una Comisión Accidental de Juventud en la Cámara de Representantes, reconociendo la importancia que este tema también reviste en el ámbito legislativo del Congreso de la República. Para esta reunión hemos identificado tres temas centrales.
Son muchos los temas y complejos y su interacción que afectan a las juventudes, pero hemos querido focalizar en 3 temas claves que responden a las 3 prioridades que vamos a debatir en estas 2 jornadas y seguiremos trabajando en las jornadas venideras. Tiene que ver, sin duda, con la participación política e inclusión de las juventudes en los ámbitos de toma de decisión de políticas públicas y en particular en los ámbitos legislativos, a la educación y a los debates sobre reforma de la educación desde la perspectiva de la inclusión de las juventudes y en particular de los grupos que encuentran mayor dificultad de acceder a elevados niveles de educación de calidad y sin duda, de una manera muy especial, al rol de las juventudes en la construcción de la paz. Sin duda, mirando de manera muy especial al proceso histórico que se está desarrollando en Colombia, pero también de cara a muchas experiencias de la región, en Centroamérica y en otros países de América Latina, de qué manera se han enfrentado estos procesos, de qué manera se han desarrollado iniciativas para construir esa paz, superar históricos conflictos y sobre todo el rol que la juventud ha jugado y debe jugar en los mismos. Sin duda que uno de los objetivos claves de este evento es compartir buenas experiencias, buenas prácticas, identificar aquellas iniciativas sobre las cuales podamos seguir trabajando en el futuro en torno a estos temas para compartir entre los países que hoy aquí se encuentran representados y otros que integran la región para avanzar esta agenda de participación e inclusión, en este caso con un foco particular en los jóvenes y también en la diversidad de la juventud o juventudes, con los desafíos que encuentran las mujeres jóvenes, con los desafíos que encuentran los jóvenes indígenas o los jóvenes afrodescendientes o aquellos que tienen capacidades diferentes. Y hoy, solamente como un reconocimiento, quiero mencionar a 2 de los parlamentarios que nos acompañan. Por un lado, a Karina Andrea Rodríguez, parlamentaria de Paraguay, que hoy nos acompaña y nos honra no solamente con su presencia, sino también con la de su bebé de escasos 5 meses. Y nos parecía que era un ejemplo a destacar. Queremos abrir espacios para todos los jóvenes. Y las mujeres en edad reproductiva encuentran desafíos muy especiales, sobre todo si son madres. Y nos parecía muy importante que ella estuviera presente aquí para dar el ejemplo y sobre todo para que ese ejemplo pueda ser multiplicado y los parlamentos y otros ámbitos públicos abran espacios y contribuyan a que se pueda verificar esa participación. Y también a don David Reyes Molina, un legislador de El Salvador, que nos acompaña aquí, que es un hombre político destacado de su país, con diferentes capacidades, pero que nos acompaña aquí para contribuir a este proceso. Y por supuesto al resto de los que aquí nos acompañan, me parecía que valía la pena destacar esos 2 casos de modo particular. En relación a los temas de participación política y representación, creo importante destacar muy brevemente algunos datos. En un relevamiento que hicimos en base a la composición de los parlamentos de la región en el año 2013, encontramos que los parlamentarios menores de 40 años en el conjunto de los 33 países de la región de América Latina y el Caribe representan aproximadamente el 15% del total de parlamentarios, distribuidos muy heterogéneamente y con un dato importante: menos de 1/3 de ese 15% son mujeres. Cuando hacemos ese análisis, o cuando hicimos ese análisis para parlamentarios menores de 30 años, solo encontramos un 2% de parlamentarios de esa edad y muy marginalmente en ese pequeño grupo la presencia también de mujeres de menos de 30 años. Sin embargo, a pesar de esa línea de baja de base un poco preocupante, o muy preocupante según cómo se lea, dado la gran cantidad de jóvenes que integran nuestras sociedades, a lo largo del año 2014 se han desarrollado 7 elecciones en América Latina y pocos días más va a haber una elección en Dominica, en el Caribe. Y de aquellos países donde hemos podido obtener datos detallados de las edades de los parlamentarios, hay muy buenas noticias, tanto en el caso de Colombia
como en el caso de Bolivia, como en el caso de Uruguay, solo para mencionar algunos de los países que fueron a elecciones en el corriente año. El número de jóvenes ha crecido de modo importante, también el número de jóvenes mujeres ingresando a los parlamentos. Y entonces una de las tareas que nos proponemos es ver de qué manera esos procesos fueron facilitados y qué lecciones podemos aprender para poder expandir esa buena práctica a muchos de los países de la región o a la totalidad de los países de la región. También hay algunos parlamentos que se destacan por una fuerte presencia de jóvenes. Es el caso de Ecuador, que tiene un muy alto porcentaje de parlamentarios menores de 40 años. Creció también en México en la última elección y creo la pena destacar muy buenos resultados en términos de paridad de género. En el caso de Bolivia, ya no solo en torno a la juventud, en la última elección en Bolivia, el Senado volvió a elegir al 44% de mujeres, pero por primera vez en la Cámara Baja se han elegido el 50.5% de mujeres. O sea, ha logrado la paridad en el caso de género y similar práctica vale destacar en el caso de Costa Rica, entre otros países de la región. En el caso del Caribe, quienes muestran mayor presencia de jóvenes en sus parlamentos es Haití, con un elevado porcentaje, siempre hablando de parlamentarios menores de 40, Guyana, Surinam y Grenada. Nos acompañan en esta jornada parlamentarios de Guyana y de Grenada, por lo cual tendremos ocasión de profundizar las experiencias en esos países. Para concluir, déjenme referirme a una dimensión importante donde el PNUD está colaborando y tiene que ver con el proceso de cumbres. Como ustedes saben, nuestra región celebra regularmente un conjunto de cumbres de diferente alcance. Una que nuclea a todos los países de América Latina y el Caribe, la CELAC, que se reúne anualmente. La próxima va a ser en San José, Costa Rica, a principios del año próximo. La cumbre iberoamericana, que nuclea fundamentalmente a los países de América Latina, algunos del Caribe, como República Dominicana, no al Caribe angloparlante, y por supuesto a los países de la península ibérica. Y esa cumbre se va a desarrollar la próxima semana en Veracruz, México. Y la cumbre de las Américas, que nuclea al conjunto de los países de la región, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, que va a celebrarse en abril en Panamá. En todos estos procesos, particularmente en la Cumbre Iberoamericana, donde hemos estado acompañando ya con una larga experiencia y un proceso de consultas amplias para la construcción de una agenda de inclusión juvenil junto a la Organización Iberoamericana de la Juventud y a la CEGIP y a otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas durante el año 2013 y 2014, que esperamos fructifique en la aprobación de una iniciativa iberoamericana en torno a la juventud, en la cual esperamos colaborar. Y en torno a la Cumbre de las Américas, en ese marco se desarrollará un conjunto de eventos paralelos de la sociedad civil, de los empresarios, de los académicos y de los jóvenes, y en particular, en el caso de los jóvenes, colaboraremos junto a la Organización de Estados Americanos a traer la diversidad de las voces de la región, de la juventud, a este proceso para que puedan manifestar sus demandas, sus anhelos, sus desafíos y compartirlos en este evento que va a nuclear a más de 300 jóvenes de la región y compartir sus conclusiones con los jefes de Estado de todo el continente reunidos en Panamá. No me queda más que agradecer al conjunto de quienes han hecho posible esta reunión y ceder la palabra a mis colegas para completar el acto de inicio de este debate que seguramente va a ser muy interesante y fructífero. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Noto, por tan valiosa intervención. Le cedamos la palabra ahora al doctor Arnaud Peral, director de País PNUD Colombia. Muy buenos días para todas y para todos. Señor ministro Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia, muy buenos días. Señora Sandra Ortiz, vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, muchísimas gracias por recibirnos aquí en este recinto.
Señor Juan Carlos Reyes, director del programa de presidencia Colombia Joven, muchísimas gracias por esta alianza estratégica que ha permitido la organización de este encuentro. Señor Martín Santos, director de la Fundación Buen Gobierno, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi colega Gerardo Noto, todos los colegas del PNUD aquí presentes, de Naciones Unidas, y por supuesto a todos los congresistas de 15 países que nos acompañan el día de hoy. Quisiera en primer lugar resaltar la importancia de organizar este encuentro aquí en Colombia y las razones por las cuales se ha decidido llevar este encuentro aquí en Colombia. La primera razón está enmarcada en los esfuerzos que han realizado los jóvenes de los diferentes partidos políticos y movimientos de Colombia en una iniciativa denominada la Mesa Multipartidista de Jóvenes y que ha contado con el decidido apoyo del PNUD Colombia y el respaldo del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, el NIMD, y Suecia. Gracias a esta iniciativa, los jóvenes de todas las tendencias ideológicas de las colectividades políticas se han sentado para definir una agenda a tal punto que a su vez ha tenido una voz en el Congreso de la República y en especial la Cámara de Representantes. Su participación, más la voluntad política y el decidido apoyo del Congreso, se ha conformado la recién creada Comisión Accidental para la Juventud Colombiana, que ha contado con el apoyo también del PNUD. Esta iniciativa que vincula a los jóvenes de los partidos, de la sociedad civil y los congresistas, esperamos que se convierta en una oportunidad para promover iniciativas legislativas. La segunda razón, y ha sido ya mencionado por mi colega y obviamente por el ministro, es la agenda de construcción de paz que conoce Colombia, construcción que va a requerir transformaciones, modificaciones y participación de toda la sociedad, y en particular de los jóvenes. Señor ministro, el PNUD y todo el sistema de Naciones Unidas está junto con todos los esfuerzos que está llevando este gobierno y la sociedad en su conjunto para lograr una paz duradera. Y nos alegra mucho que en esos días, el día de hoy ya se anunció que se está reanudando el diálogo en La Habana. Es una muy buena noticia que queremos celebrar. En segundo lugar, quisiera aprovechar esos momentos con ustedes para hablar a la nueva generación de líderes que nos acompañan el día de hoy de toda la región. Luego de 18, casi 20 años ya de presencia en América Latina, siendo francés en mis 40s, me voy a permitir hacer algunos puentes entre generaciones y entre continentes. ¿Y qué estamos viendo en el contexto histórico de hoy? De un lado vemos en Europa con mucha preocupación una generación perdida, una generación de jóvenes, una generación perdida, con niveles de desempleo mayores al 40, 50, 60% en algunas regiones. Y del otro lado, ¿qué vemos en América Latina? Vemos que la generación que los precedió en el poder ha logrado traer paz y democracia en América Latina y el Caribe. Y ahora con Colombia esperamos que el último conflicto del continente pronto sea también parte de la historia. Pero en gran medida sus antecesores en el poder han logrado traer paz y democracia. Entonces, ¿qué les va a tocar a ustedes como nuevos líderes, como los futuros líderes políticos a cargo de los cambios de las próximas décadas? Pues las expectativas son bien altas y tal vez hay una oportunidad única y última de lograr algunos cambios profundos.
porque es una región que está en transición demográfica, es una región que en pocas décadas va a empezar un proceso de transición y de envejecimiento. Entonces el bono demográfico que tenemos hoy en día, estos 156 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, es una fuerza viva única para movilizar y hacer los cambios que se requieren. Esta generación tiene que movilizarse para hacer los cambios estructurales que requiere la región. Y quisiéramos ver algunos cambios importantes y una movilización fuerte alrededor de algunos temas. Y voy a mencionar algunos. En primer lugar, hacer realidad una reducción drástica de la desigualdad y la erradicación de la pobreza. Sigue siendo la región más desigual del mundo. Lograr finalmente la paridad en los congresos y gobiernos, paridad de género, que ya hay un movimiento que empezó, pero queda mucho por hacer. Garantizar una verdadera representación política de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Un avance significativo en construir gobiernos más eficientes y más transparentes en el uso de los recursos públicos, que por ende ayudarán a reducir los niveles de corrupción. Movimientos como los que he presenciado en Brasil hace un par de años son movimientos muy fuertes. Hay una capacidad de movilización latente, es enorme, de esta juventud de la región. Una reducción drástica de la violencia de género, un flagelo del pasado que tenemos en el presente en América Latina y el Caribe. Volver el desarrollo humano realmente sostenible, cambiando patrones de producción y de consumo. Y finalmente construir esta paz duradera para Colombia y la reducción de los niveles de violencia que azotan las sociedades de la región. Esas son algunas de las tareas que necesitan cambios estructurales. Y si no se movilizan esta juventud, aprovechando este bono demográfico, vamos a perder una oportunidad histórica única. Es una generación, y ustedes representan esta generación que tiene todavía la capacidad de rebelarse contra el status quo, de volver inaceptable lo que hoy se tolera y de luchar para la dignidad humana. En 30 años, en un foro tal vez como este, a nadie le gustaría escuchar lo que dijo el Papa Francisco en el Parlamento Europeo el 25 de noviembre. Y voy a citar lo que dijo el Papa. Y tal vez traten de pensar estar sentado frente al Papa en 30 años y reemplacen Europa por América Latina y el Caribe. En el curso de los últimos años ha ido creciendo estoy citando el Papa. En el curso de los últimos años ha ido creciendo la desconfianza de los ciudadanos, respeto a instituciones consideradas distantes, dedicadas a establecer reglas que se sienten lejanas de la sensibilidad de cada pueblo e incluso dañinas. Desde muchas partes se recibe una impresión general de cansancio, de envejecimiento, de una Europa anciana que ya no es fértil ni vivaz. La historia no tiene que repetirse en América Latina y el Caribe, porque hay unas fuerzas vivas, energías para el cambio en la democracia, con los liderazgos que tenemos en esta sala y muchos más. Por favor, no desgasten esta oportunidad única y tal vez última. Como es el lema de este encuentro, la juventud incide y también decide. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Peral, por sus valiosas palabras.
Ahora le damos la palabra a la honorable representante a la Cámara, Sandra Ortiz. Muy buenos días para todos, para todas. Un saludo muy especial al doctor Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia, al doctor Gerardo Noto, coordinador del área de Gobernabilidad y Democracia, al doctor Arnaud Peral, director del país PNUD Colombia, al doctor Juan Carlos Reyes, gracias por esta iniciativa y por este liderazgo, director Colombia Joven, al representante doctor Cristian Moreno, presidente de la Comisión de Juventud, muchas gracias por acompañarnos, a todos los parlamentarios y compañeros de este Congreso, bienvenidos parlamentarios jóvenes de Latinoamérica, representantes de los sueños, las posibilidades de un mundo en paz, incluyente y feliz. A todos ustedes, señoras y señores. Bueno, para nosotros como corporación, en nombre de la mesa directiva, en nombre del presidente Fabio Amin y primer vicepresidente Efraín Torres, es un honor recibirlos. Decirles que estamos trabajando en este Congreso para abrir espacios cada día a nuestros jóvenes. Esto es una propuesta muy sencilla. Nos estamos uniendo porque estamos trabajando por la paz de este país y nuestros jóvenes son los constructores de esa verdadera paz. Unidos en la equidad, en la paridad, en la igualdad, hombres y mujeres, por un solo compromiso. La propuesta de muchos millones de jóvenes que representan el 26% de la población entre los 15 y 19 años, ellos y todos nosotros tenemos una gran oportunidad y un privilegio para trabajar unidos, mancomunadamente, para sacar propuestas e iniciativas para unirnos. Hoy quiero compartirles y decirles algo que se ha venido trabajando en el Congreso de la República, y es que se ha venido trabajando en importantes iniciativas, como la ley del primer empleo, como lo decía el ministro, como el Estatuto de la Ciudadana Juvenil, que es muy importante para el fortalecimiento de la educación, además de la decisión de la actual mesa directiva de crear la Comisión Accidental de la Juventud y con el compromiso de convertirla en una comisión legal. Quiero comentarles que en el Congreso de la República estamos trabajando por esa equidad y esa igualdad y esa paridad que hablaban ahorita mis antecesores, del 50-50. En este momento solamente hay una representación del 20% en el Congreso de la República. Y estamos trabajando y avanzando, y quiero decirles que este ha sido el Congreso con mayor número de mujeres, si no me dejas mentir la representante Ángela María Robledo, donde hemos tenido una participación importante. Nos hace falta todavía abrir muchos más espacios y estamos trabajando para eso. Yo soy mamá, tengo 2 hijas y en este momento mi objetivo es volver a mis hijas constructores de la verdadera paz. Muy importante hoy lo que está haciendo el gobierno nacional, de que se firme ese acuerdo de paz y con la ayuda de Dios eso se va a dar. Pero lo más importante es que enseñemos nosotras las mujeres, crear esa cultura y decirles a nuestros hijos que la paz se hace desde la casa, desde el fortalecimiento de los valores, desde la equidad, desde esa igualdad que es lo que hoy queremos. Entonces, nuestro compromiso para seguir fortaleciendo esa cultura de la paz es trabajar con todos ustedes, parlamentarios de Latinoamérica, y que les contemos y que ustedes nos cuenten
nos cuenten cuál ha sido el fortalecimiento o el trabajo importante para que ustedes hayan llegado a tan importantes cargos y atraer a mucho más jóvenes. Llegar al Congreso de la República de nuestro país como jóvenes no es fácil. Se están abriendo oportunidades, este gobierno lo está haciendo con acciones reales y vamos a seguir trabajando frente a todos estos proyectos y estas iniciativas de cada uno de mis compañeros congresistas. Y es por eso que saludamos y generamos este tipo de espacios en los cuales los jóvenes de la región podamos compartir e intercambiar estos casos de éxitos, como lo mencioné anteriormente, demostrando la importancia de la participación de los jóvenes y las jóvenes en los espacios de decisión. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, honorable representante. A continuación, le damos la palabra al doctor Martín Santos, director de la Fundación Buen Gobierno. Antes, un breve perfil. Martín Santos, abogado de la Universidad de los Andes y ahora director de la Fundación de Buen Gobierno, el think tank creado hace 20 años bajo los pilares de eficiencia, eficacia y transparencia. Como director de la Fundación y su rol de joven, quiere acercar la política a la juventud, crear espacios de debate y poner sobre la mesa temas de importancias para esta población, transformando el imaginario del desinterés de la juventud hacia el debate político. Con ustedes, el doctor Martín Santos. Buenos días a todos. Doctor Néstor Humberto Martínez, ministro de la Presidencia. Señora Sandra Ortiz, vicepresidenta de la Cámara de Representantes. Representante Ángela María Robledo. Doctor Arnaud Peral, director del país. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD Colombia. Doctor Gerardo Noto, coordinador del área de Gobernabilidad Democrática del PNUD. Señor Juan Carlos Reyes, director de Colombia Joven, parlamentarios jóvenes, invitados, miembros de la Comisión Accidental de Juventud, señoras y señores. Agradezco esta invitación que me ha extendido la Dirección de la Presidencia de la República para el Sistema Nacional de Juventud, Colombia Joven, para participar en este importante espacio de discusión. Me enorgullece dirigirme a tantos líderes jóvenes provenientes de distintos rincones de América Latina, que hacen del buen gobierno, de las buenas prácticas, el eje de su acción. Cuando vengo a este tipo de eventos, constato una vez más el gran potencial que tiene nuestra región. Somos nosotros, los jóvenes, los generadores de cambio, los transformadores de políticas públicas, los arquitectos de las nuevas ideas. Y precisamente de eso, del rol de la juventud en las nuevas coyunturas en Colombia, quiero hablarles hoy. Vivimos en un país de gente joven. Tenemos una de las mayores poblaciones juveniles de América Latina. Y es por esa razón que nosotros jugamos un papel tan preponderante en la formulación de políticas públicas, tanto a nivel local como nacional. Como bien anotaba en su intervención el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, Colombia atraviesa hoy un momento trascendental en su historia. Estamos ante la posibilidad real de lograr, después de más de 50 años de conflicto, la paz en Colombia. Desde que el gobierno decidió adelantar las conversaciones con el grupo guerrillero de las FARC, hemos progresado como nunca antes en la historia. Pero hace falta resaltar un elemento al que el tema de la paz toca directamente. Se trata de los jóvenes. Lograr que Colombia sea un país en paz nos permitirá despejar muchas dudas acerca del futuro de las nuevas generaciones en el campo y en las ciudades. Vale la pena recordar que el futuro de los jóvenes es el futuro del país. Una Colombia en paz permitiría que los recursos destinados para la guerra sean destinados a la educación, a la formación de profesionales que transformarán desde distintos campos de acción la cara de un país que desafortunadamente sufre de la pobreza y la desigualdad. Pero no solo eso, estamos hablando de dramas que hoy vemos cotidianamente, como el reclutamiento forzoso de adolescentes, la violación del desplazamiento que genera tanto desarraigo o la violencia sexual contra los jóvenes por parte de miembros de grupos armados ilegales.
Acabando con los distintos ciclos de violencia que han afectado a nuestro país, esta generación, llamada a ser la generación de la paz, podrá construir escenarios de reconciliación donde nos apropiemos de palabras como el perdón y la tolerancia. Si no somos capaces de lograr este objetivo, caeremos en la misma trampa que la espiral de la violencia les ha tendido a los colombianos por más de 5 décadas. Asimismo, con paz lograremos un país más equitativo. Desde el principio del gobierno se han hecho avances significativos en materia de reducción de pobreza extrema y desempleo. Esto se ha visto reflejado en la generación de casi cerca de 3 millones de nuevos puestos, en tener la segunda inflación más baja y de tener el PIB más alto de la región. Es ahí donde los jóvenes pueden pensar en su futuro con la seguridad que lograrán convertirse en profesionales al servicio de su país. Si esto ha sido posible a pesar de estar en medio de un conflicto, imagínense ustedes lo que lograría construir Colombia en medio de un país en paz. Pero para que esto ocurra, los jóvenes no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando a que la paz se dé por sí sola. Nosotros debemos ser protagonistas de este proceso. Una de las columnas vertebrales de la generación de nuevos liderazgos, de la elaboración de propuestas renovadoras que reivindiquen la política y la forma de hacer la política. La Fundación Buen Gobierno refleja este pensamiento desde hace 20 años, a lo largo de los cuales ha servido como una plataforma para el impulso de liderazgos comprometidos con el país. Involucrar las voces jóvenes de la región es otra de las prioridades. En un país caracterizado por su centralismo, por atender principalmente lo que ocurre en las grandes ciudades, se ha desatendido el clamor de los jóvenes de las regiones. Pese a los esfuerzos del gobierno, aún tenemos un inmenso reto por delante para que los jóvenes se sientan escuchados, atendidos y apoyados. Un reto que con toda seguridad aumentará en la medida que lleguemos a una etapa de posconflicto. Nosotros somos el motor fundamental para el desarrollo. Para ello, contamos con herramientas claves como la innovación, el emprendimiento, la generación de nuevas ideas para transformar los viejos paradigmas en nuevas formas de hacer las cosas. Con un país en paz, con los recursos priorizados para atender las necesidades, los jóvenes tendrán nuevas oportunidades. Y Colombia está llamada a no ser solo el país más y mejor educado, sino una potencia regional, aprovechando la creatividad y la energía propia de nosotros, los jóvenes. Pero los diferentes estamentos de la Colombia actual tienen también una serie de responsabilidad para que los jóvenes quieran comprometerse y actuar para alcanzar esa paz, para recuperar la confianza y la credibilidad en las instituciones. Sacar adelante esta Colombia que tanto amamos exige que se nos valore, que se nos cree, que se nos confíe en el inmenso potencial de nuestras competencias y habilidades. Por si fuera poco, estamos inmersos en una era como la digital que tan rápidamente ha impactado los modelos de producción de riqueza y que tiene como recurso fundamental impulsar la competitividad del país, la capacidad de innovación, de emprendimiento y de generación de nuevos proyectos, precisamente a nosotros los jóvenes. Acercándonos a la tecnología 2.0 como lo proponemos en la Fundación Buen Gobierno, lograremos seguir tejiendo canales de participación ciudadana, al igual que mayor vigilancia y control a la forma en cómo se ejerce la política. Desde este escenario que nos permite reflexionar sobre el rol de la juventud de cara a una Colombia en paz y reconciliada, quisiera reafirmarles hoy el compromiso de otro joven más que desde la Fundación Buen Gobierno hará todos los esfuerzos para materializar el anhelo de esta generación, nuestra generación, la generación de la paz. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martín Santos, por el rol que desempeña desde la Fundación Buen Gobierno. Antes de continuar, quiero contarles que el evento está siendo transmitido vía streaming por las páginas de Colombia Joven, PNUD Colombia, Escuela Virtual y Juventud con Voz. Ahora, la dirección del Sistema Nacional de Juventud Colombia Joven y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha observado que la juventud presenta una dinámica particular. Por un lado, las y los jóvenes cuentan con ventajas potenciales, pero a la misma vez se encuentran en el eje central de los principales problemas que enfrentan las diferentes naciones.
Y aunque siempre están en la agenda pública, son pocos los que defienden al 100% sus intereses. Sin embargo, Colombia Joven y el PNUD están convencidos que los jóvenes latinoamericanos tienen por delante un enorme desafío: ser los conductores de un proceso de desarrollo. Por lo anterior, damos paso al primer panel de este evento, Juventudes y Desarrollo, realidades, enfoques y retos por delante. En este panel participan el doctor Ernesto Rodríguez, sociólogo uruguayo, experto internacional en desarrollo social y políticas públicas de juventud, consultor de organismos internacionales, asesor de gobierno y ONGs en el diseño y evaluación de programas sociales. Y también participa el doctor Henry Charles, especialista en desarrollo internacional de juventud, defensor de los enfoques de transformación para el desarrollo de la juventud y su interés de investigación por las políticas públicas de juventud, gobernanza y participación joven. Invito al doctor Gerardo Noto a tomar la palabra, quien será el moderador de este panel. Y comentarán Karina Sosa, parlamentaria de El Salvador, Irfan Ali, ministro de Vivienda y Agua de Guyana, y Hugo Pat, ministro de Agricultura y Recursos Naturales, Belice. Muy bien, continuamos entonces. Un rápido repaso de la jornada. A continuación vamos a iniciar con este primer panel con la opinión de dos expertos en temas de juventud y políticas de juventud. Como nos anunciaban, Ernesto Rodríguez, experto en juventud y políticas de juventud de Uruguay, y Henry Charles, también experto en temas de juventud en el Caribe, de Saint Lucia. Vamos a iniciar con un comentario de la parlamentaria de El Salvador, Karina Sosa, y después, por supuesto, vamos a abrir a la participación, comentarios o preguntas de todos. Solamente le pedimos que los mismos sean breves para poder dar lugar a la participación de todos. Antes de dar la palabra a los expertos, déjenme compartir con ustedes algunos datos, como para darnos el marco de esta reflexión, que a lo largo del día iremos navegando los otros temas de la agenda. En relación a los temas de participación y la relación entre la ciudadanía y el Estado, las instituciones públicas que lo enmarcan, es muy importante destacar que luego de más de 3 décadas de recuperación democrática en la región de América Latina, es importante identificar o reconocer a un ciudadano empoderado, a un ciudadanas y ciudadanos que reclaman insistentemente por una mejor calidad
de la política, una mejor calidad de las políticas públicas, y lo hacen de diferentes maneras. Por supuesto, a través del ejercicio de del voto y de la representación. Este año, como comentaba, hemos atestiguado elecciones generales en 7 países de América Latina y en 2 del Caribe. Y en torno a esa visión entre el ciudadano y el Estado y la democracia, vale la pena citar un dato de una encuesta regional, Latibarómetro, que reconoce que cuando se le pregunta al ciudadano su compromiso, su apoyo a la democracia, casi 8 de cada 10 latinoamericanos ratifican su compromiso con la democracia como mejor forma de gobierno, pero el 57% se manifiesta insatisfecho con el rendimiento de esos gobiernos democráticos. Esto presenta una disyuntiva, una nota positiva de compromiso con el sistema, pero también un llamado de atención que no solamente se manifiesta en las encuestas, en las votaciones, sino también en las calles, donde ciudadanos de diversos países de la región reclaman por diversos derechos, por diversas causas. Y solo para ejemplificar, podemos mencionar el reclamo de los ciudadanos por la paz en Colombia, por la justicia en México, por la educación y la igualdad en Chile, o por el acceso a servicios públicos de calidad y transparencia, como fue el año pasado en Brasil. Pero en realidad casi no hay país en la región donde el ciudadano insistentemente y de diferentes maneras haga escuchar su voz. Y entre esos ciudadanos, evidentemente, encuentran un lugar destacado las crecientes clases medias en la región que se han incrementado significativamente en la última década, casi 12 años para ser preciso, a lo largo del presente siglo, casi 90 millones de personas en América Latina se han incorporado a la clase media. Gran parte de ese número en Brasil, pero es importante destacar que no todos tienen las mismas capacidades o fortalezas, y allí aproximadamente cercano a la mitad de esos nuevos incorporados adolecen de importantes niveles de vulnerabilidad que podría llevarlos a caer debajo de la línea de pobreza ante crisis o procesos de caída del ingreso. En torno a los temas de participación, como mencionaba muy rápidamente, el Ecuador se muestra como quien presenta mejores registros en términos a jóvenes parlamentarios menores de 40 años. El 34.3% de sus parlamentarios son menores de 40 años. Y un dato importante, en ese grupo etario se manifiesta una paridad de género. 24 son hombres, 23 son mujeres. Creo que es un muy buen ejemplo del tipo de representación significativa de las capas jóvenes. Pero solo un par de ejemplos más. Haití también muestra un porcentaje alto, el 28%, aunque aquí casi la totalidad son hombres, y Guyana un 23%, donde tiene una representación de 9 hombres y 6 mujeres. Ahora, yo les comenté rápidamente al comenzar algunas señales positivas en torno a las elecciones que se han venido celebrando este año, y déjenme compartir con ustedes algunos números. En el caso de Chile, cuando analizamos el grupo de parlamentarios menores de 40 años, en torno a la elección, antes de la elección había 24, luego de la elección 31, con un crecimiento importante de mujeres, aunque todavía minoritarios, 8 mujeres, 23 hombres. Eso en la Cámara Baja. En el Senado la representación es menor y el porcentaje es de casi el 26%. El grupo, una señal interesante en el caso de Chile, el grupo de menores de 30 años, que es muy limitada su representación. Hay 7 nuevos parlamentarios menores de 30 años en Chile que representan casi el 6% del total de la Cámara, y 3 de ellos son mujeres, 3 de ellas son mujeres y 4 hombres. Otro caso interesante que quería compartir con ustedes es el caso de Colombia. De 165 representantes, antes de la elección de este año había 23 jóvenes menores de 40 años, y dio un salto significativo a 39 representantes en este Congreso de la República, menores de 40 años, pero solo 4 mujeres y 35 hombres. El porcentaje de la Cámara de menores de 40 años es de 23.6%. En el caso de los menores de 30, fueron electos 3 representantes, los 3 hombres, con el 3.3%.
En el caso del Senado, aproximadamente el 9% son menores de 40, una sola mujer y 8 hombres. Costa Rica también muestra un porcentaje creciente, en torno al 16% después de la elección, saltando casi al doble del 8.7% que tenía previamente, y menores de 32. Y finalmente quería compartir el caso de Uruguay, que también tuvo un crecimiento, casi duplicó el número de sus parlamentarios, son un total de 99 diputados, de 10 pasó a 19 menores de 40, 4 mujeres y 15 hombres, que representan hoy el 19% del total de la Cámara, 4 representantes menores de 30 años, 2 hombres y 2 mujeres. Solo esperemos poder profundizar en algunos de estos casos, qué tipo de prácticas, qué tipo de acciones fueron tomadas para dar por resultado estas mejoras y poder de esa manera contribuir a la expansión de la representación y la participación. Y un último dato, no tenemos tan desagregados los datos para Bolivia, pero sí de un análisis que hicimos recientemente en torno a los temas de género, que se los compartía previamente, también reconocer que el 28% de los parlamentarios electos en la reciente elección en Bolivia son menores de 35 años, también con una representación joven importante. Quedan muchos desafíos, en particular creo destacar los desafíos adicionales que enfrentan las mujeres jóvenes. Vieron que los números son realmente muy preocupantes y por lo tanto eso es un sector en el cual tenemos que poner un foco y por supuesto también los desafíos que le presentan a jóvenes de grupos como pueblos indígenas y afrodescendientes que evidentemente encuentran dificultades muy elevadas para poder hacer escuchar su voz tanto por las vías de representación como participación. Sin más, le voy a dar la palabra entonces a nuestros expertos. En primer lugar, Ernesto Rodríguez. Bueno, buenos días a todos y todas. Realmente es muy grato estar aquí compartiendo con ustedes este importante foro de parlamentarios jóvenes. Es un gusto compartir en la mesa con buenos amigos, Gerardo, Henry. Volver a ver a varios amigos aquí de Colombia y de otros países de América Latina. Volver a reencontrarme con nuestros amigos de Colombia Joven, de algunas agencias de Naciones Unidas, UNESCO. Hace rato que no soy joven, tampoco soy parlamentario, me toca hablarles en calidad de experto en estos temas. Llevo 30 y tantos años trabajando en estos temas. No es posible analizar esos temas en 10, 15 minutos de manera muy detallada, por tanto hay que hacer algún recorte que permita identificar, ojalá, temas centrales que permitan analizar luego en nuestros debates los temas que nos parezcan más pertinentes. El recorte que voy a hacer es, en primer lugar, no voy a hacer ningún tipo de diagnóstico muy profundo, quisiera más bien identificar desafíos a encarar a futuro. Y en segundo lugar voy a hacer una referencia muy general a América Latina. Ya Henry hablará más en particular luego del Caribe en su momento. Y eso implica que voy a pasarle por encima a muchísimas especificidades nacionales, locales, grupos de jóvenes, en fin, pero obviamente el tiempo no da para poder trabajar en ese cúmulo enorme de especificidades que ameritarían más tiempo para el análisis. Yo quisiera simplemente partir por identificar 3 conjuntos de temas que creo que nos plantean como problemas principales a encarar a futuro. En primer lugar, problemas reales vinculados con la exclusión social de los jóvenes. Habría muchas cosas para plantear aquí, pero simplemente recordar que todavía tenemos, a pesar de los muchos avances logrados, carencias y desafíos muy grandes en materia de cobertura educativa, de acceso al empleo, de acceso a la salud, a espacios de participación, etcétera, etcétera. Y aquí, por supuesto, las especificidades de los distintos grupos juveniles son centrales desde todo punto de vista. Pero yo diría que además esto hay que mirarlo en términos, como se ha hecho en algunos otros textos que hemos presentado últimamente en distintos foros,
Esto hay que mirarlo en términos de tensiones y de paradojas muy grandes. Los jóvenes tienen, en comparación con cualquier generación joven anterior, tienen más acceso a educación, pero menos acceso a empleo, más acceso a información, pero menos acceso a poder, más acceso a consumos simbólicos, pero menos accesos a consumos materiales, y así un largo etcétera. Y también estas tensiones y paradojas se dan en el campo de las políticas públicas vinculadas con la juventud, como vamos a ver enseguida. Pero yo creo que hasta allí hay un primer conjunto de problemas. Esto es, las dificultades que realmente enfrentan las generaciones jóvenes en muchos de estos campos que no podemos detallar por razones de tiempo. Pero en paralelo yo diría que hay un segundo conjunto de problemas, que es el que podríamos llamar o podríamos caracterizar como la vigencia de estigmatizaciones y estereotipos sobre las y los jóvenes profundamente negativos, especialmente entre las generaciones adultas y también entre tomadores de decisiones. Yo creo que además de los problemas reales que se pueden verificar en cualquiera de los campos del desarrollo, otro factor que limita enormemente las posibilidades de trabajar con y para jóvenes a futuro, y en el presente sin ninguna duda, es esta vigencia generalizada de estereotipos y de discriminaciones muy fuertes en relación a los jóvenes que se dan en muchos campos, reitero, en la opinión pública en general y entre los tomadores de decisiones también en particular. Seguramente el caso más patético y más actual o más vigente en estos momentos sea el caso de los denominados ninis, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, a los que ya los medios de comunicación nos han acostumbrado a hablar como si fueran lo último de lo último, vagos por naturaleza, inútiles hasta tanto demuestren lo contrario, culpables hasta que demuestren su inocencia y un largo etcétera en la materia. Creo que estas campañas comunicacionales construidas sobre la base de datos estadísticos, por cierto, construidos con bastante precariedad, le hacen mucho daño a la dinámica de nuestros países porque, digamos, generalizan una mirada sobre los jóvenes atravesada por la sospecha, atravesada por los miedos y no por la idea de poder construir con y para los jóvenes sociedades a futuro mejores, más igualitarias, más democráticas, etcétera, etcétera. Y un tercer conjunto de problemas que me parece muy importante también tener en cuenta al respecto de nuestros debates es lo que podríamos caracterizar como la ampliación muy fuerte de los abismos que existen entre generaciones jóvenes y generaciones adultas en nuestras sociedades, abismos o distancias muy grandes que siempre han existido en nuestras sociedades, pero que últimamente, fruto de todo lo que ha sido la globalización, la apertura de nuestras economías y nuestras sociedades, las tecnologías de la información y la comunicación, etcétera, se han ampliado todavía mucho más notoriamente. Hoy el mundo de los jóvenes está mucho más lejos del mundo de los adultos que nunca antes en la historia de nuestros países y creo que allí hay también otro problema muy serio a rescatar para nuestros debates y para buscar soluciones a futuro. Pero contrariamente a estos problemas, habría que decir que también las generaciones jóvenes hoy están en el epicentro del desarrollo de las agendas de nuestros países desde todo punto de vista. Y esto también tiene miradas positivas, yo diría. Las y los jóvenes hoy en día son convocados más que nunca a participar a todos los niveles, son mirados hasta con envidia por sectores adultos en muchos campos y un largo etcétera en la materia. Pero yo destacaría, fuera de todos estos estereotipos o estas imágenes a veces un tanto distorsionadas, tres cosas que creo que son muy importantes en términos positivos a rescatar también. Primero, la que solemos conversar en estos foros, si es que estamos ante la generación joven más grande de toda la historia demográfica de nuestros países. Hoy por hoy, en la mayor parte de los países de América Latina, por cierto, ya no nacen tantos niños como en el pasado, todavía no tenemos tantos adultos como vamos a tener hasta hacia mediados de este siglo y estamos sin ninguna duda ante la generación numéricamente más amplia la generación joven más amplia de toda la historia demográfica de nuestros países. Esto es un dato inocultable que creo que es de una gran relevancia tener en cuenta porque eso puede ser definido en términos positivos como bono demográfico, si se aprovecha en términos de oportunidades para el desarrollo, y puede ser muy negativo si no se construye sobre la base de dar todas las oportunidades que corresponden a estas generaciones jóvenes y puede transformarse, por tanto, en un gran problema a futuro desde todo punto de vista, al que solamente se pueda responder desde la perspectiva de la seguridad, de la perspectiva punitiva, de la perspectiva del castigo, de la vigilancia, etcétera, etcétera. A su vez, no solo estamos ante la generación joven más numerosa de toda la historia demográfica, además estamos ante la generación joven más y mejor preparada de toda la historia de nuestros países para lidiar con los desafíos del desarrollo.
los jóvenes actualmente han tenido, comparado con cualquier generación anterior, mucho más acceso a la educación, a la cultura, a las comunicaciones, y sin duda están infinitamente mejor preparados para lidiar con la centralidad del conocimiento y la permanencia del cambio, esos cambios permanentes, vertiginosos que se producen en nuestras sociedades. Están infinitamente mejor preparados que los adultos para lidiar con todas estas nuevas reglas de juego del desarrollo en este siglo. Y por cierto, las generaciones jóvenes quieren participar y lo reclaman muy fuertemente en las calles, en las redes sociales y en cuanto espacio se abre al respecto. Lejos del mito que circuló durante mucho tiempo relativo a la apatía de los jóvenes que era apenas eso, un mito construido desde el discurso neoliberal, creo que efectivamente hay una gran voluntad de participación desde todo punto de vista en la mayor parte de nuestros países, y esto también es un gran desafío a futuro, en términos muy positivos, por cierto, desde todo punto de vista. Yo quisiera decir que esto puede ser visto de manera muy particular si miramos qué se está haciendo desde el ámbito de las políticas públicas por estas generaciones jóvenes más y mejor preparadas y más numerosas que nunca en la historia de nuestros países. Hemos dedicado mucho esfuerzo a evaluar lo que hasta ahora hemos hecho en los últimos 30 años, 40 años según los países, con varias generaciones de gobierno, a nivel nacional, a nivel departamental o provincial, a nivel municipal, en muy distintas esferas. No hay forma de decirlo en poco tiempo con mucho detalle, pero diría que en general, haciendo una gran abstracción, hemos identificado dos grandes conjuntos de políticas públicas vinculadas con la juventud. Las políticas sectoriales, por un lado, esto es, qué hacemos por y con los jóvenes en el ámbito de la educación, la salud, el empleo, la participación, la seguridad, etcétera. Y por otro lado, los intentos de políticas integradas que hemos tenido en algunos de nuestros países, esto es, la búsqueda de poder articular más y mejor los esfuerzos que están muy desarticulados, sin duda, en casi todos nuestros países, y por, transversalizar de algún modo algunas lógicas de género, generacionales, étnicas, etcétera, a las políticas sectoriales. Hay 4 esferas en las que yo quisiera destacar desafíos enormes a plantearnos a futuro. Reitero, haciendo una gran abstracción sobre situaciones particulares. Si comparamos este conjunto de políticas públicas hasta el momento desarrolladas, todos los estudios que hemos hecho nos demuestran que estamos en una etapa en la que estamos intentando mucho cambiar los enfoques. Venimos de una etapa en la cual el enfoque predominante era el enfoque de riesgo. Esto es, asumir que los jóvenes son apenas un simple grupo de riesgo, de embarazarse tempranamente, de caer en el consumo de drogas, en expresiones de violencia y un largo etcétera en la materia, y que por tanto marcaba que las políticas públicas deberían ser sobre todo políticas vinculadas con el control de esos riesgos, la prevención de los mismos y la atención de las consecuencias que eso pudiera tener. Estamos ahora trabajando mucho más en la idea de políticas públicas que tengan que ver con los jóvenes, muy centradas en un enfoque de derechos, que implica un cambio sustancial desde todo punto de vista, porque desde este ángulo las políticas públicas de la juventud no tienen simplemente que minimizar riesgos, sino que tienen ante todo que asegurar vigencia de derechos, lo que brinda otra perspectiva totalmente distinta al trabajo que se haga en estos campos. En segundo lugar, estamos tratando de cambiar mucho los enfoques con los que trabajamos. Durante décadas nos hemos dedicado en políticas públicas de juventud a construir espacios específicos para la juventud. Nos hemos dedicado a construir institutos de la juventud, casas de la juventud, parlamento joven, tarjeta joven, en fin, y un largo etcétera en la materia. Contrariamente a lo que hemos hecho en el campo de la juventud, en el campo de las mujeres, el esfuerzo central ha estado ubicado en la necesidad, en la pertinencia de dotar de perspectiva de género al conjunto de las políticas públicas. Una perspectiva totalmente diferente, que ha sido mucho más exitosa, por cierto, por muchas carencias que todavía quedan, enormes carencias que todavía quedan. La situación de las mujeres hoy en día es mejor que hace 3 o 4 décadas, cosa que no se puede decir de la situación de los jóvenes desde ningún punto de vista. Y eso tiene que ver con muchos factores, pero en particular por el tipo de enfoques estratégicos con los que hemos trabajado. La moraleja el mensaje correspondiente en este caso sería: a futuro deberíamos tratar de dotar al conjunto de las políticas públicas de una efectiva perspectiva generacional, que es muy distinto de dedicarnos a crear espacios específicos para la juventud solamente. Estamos también tratando de cambiar mucho los enfoques de las intervenciones. En un trabajo marcadamente sectorial durante décadas, ahora estamos en esfuerzos muy fuertes vinculados con
la posibilidad o el desafío de articular esfuerzos entre muy distintas instancias de los mismos gobiernos, entre gobiernos y sociedad civil, entre distintos poderes del Estado, etcétera, etcétera. Y creo que eso es muy sano y muy importante también como desafío de futuro. Y creo que estamos en pleno proceso de cambiar también las prioridades de fondo en todo este campo. Si durante mucho tiempo, en las últimas décadas, nos hemos dedicado sobre todo a combatir la pobreza, hoy en día y a futuro es un desafío mucho más fuerte. Estamos, creo que, reuniendo consensos muy sólidos en cuanto a que la prioridad tiene que ser el combate a las desigualdades sociales y no solamente a la pobreza como tal. Y en el combate a las desigualdades sociales es sumamente relevante incluir decididamente las desigualdades intergeneracionales. En este campo, en todos estos campos, hemos intentado cosas muy diferentes. Hemos intentado, por ejemplo, construir comisiones interministeriales de juventud para articular esfuerzos. En general han dado pocos resultados. El ejemplo de Guatemala actual es quizás de los más positivos. Un Consejo de Ministros que se reúne con sus titulares cada 2 meses, presidido por la Vicepresidenta de la República y que lleva un seguimiento muy sistemático de lo que es en el campo de las políticas de juventud. Pero no es, sin duda, más que una excepción. En la mayor parte de nuestros países estos mecanismos son mucho más formales que reales, lamentablemente. También hemos intentado o estamos intentando transversalizar las políticas poblacionales en las políticas sectoriales, trabajando juntos en espacios comunes. En México actualmente, fuera de todo lo que es la dinámica general del país, se está intentando ver cómo se puede transversalizar el enfoque de juventud a todas las políticas públicas en un esfuerzo diferente, con los mismos objetivos, pero con otras modalidades que creo que también es pertinente tenerlo en cuenta. Y en algunos países como el Ecuador o como en Bolivia se está intentando llevar adelante esto de la articulación de esfuerzos y de transversales políticas poblacionales y políticas sectoriales por la vía de la conformación de lo que se llaman consejos nacionales para la igualdad, y allí uno de los que más destaca en el campo nuestro específico de la juventud son los consejos nacionales para la igualdad intergeneracional, que creo que también es un esfuerzo muy relevante a tener en cuenta a futuro para seguramente nuestros amigos y amigas de Ecuador y de Bolivia nos puedan comentar con más calma estas cosas en el correr de estos días de encuentro. Ahora, ¿cómo se plasma esto en concreto? ¿Y qué tipo de desafío nos plantea o les plantea a ustedes como parlamentarios jóvenes todo este tipo de dinámicas? Creo que es lo que realmente importa a los efectos de estos días de encuentro. Yo diría que en particular hay que asumir que las políticas, cualquier política pública, y en el caso concreto de las políticas públicas de juventud no es una excepción, los enfoques pertinentes tienen que estar presentes en todos los niveles de las definiciones de nuestros gobiernos. Y en el primer lugar donde tienen que estar bien definidas estas cosas es en nuestros planes nacionales de desarrollo, evidentemente. Cuando uno mira los planes nacionales de desarrollo de muchos de nuestros países, los que se encuentran son visiones muy tradicionales sobre los jóvenes. Y que lo que muestra que efectivamente, aunque tengamos espacios específicos para la juventud, con enfoques muy modernos o muy actualizados, en las definiciones globales de nuestros gobiernos siguen primando los enfoques muy tradicionales. En otros casos no es así. Ecuador seguramente sea otro ejemplo relevante en esta materia, que desde el momento en que reconocen su propia constitución a los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo, algo que no ocurre con ninguna otra constitución en América Latina y creo que es otro elemento a destacar muy fuertemente. Luego, cómo eso se plasma en planes nacionales de desarrollo coherentes con esa definición y en planes sectoriales de política pública, etcétera, es otro cantar, pero en todo caso allí hay definiciones globales que son muy rescatables sin ninguna duda. Pero también hay que planteárselo en los mensajes presidenciales al Congreso, por ejemplo. Los poderes ejecutivos informan a los congresos de sus países sobre lo que hacen anualmente y en general en esos mensajes también priman visiones muy generales, muy tradicionales y apenas menciones muy genéricas al tema de los jóvenes, cuando el tema juvenil es parte importantísima, central en la agenda pública, merecen a veces apenas muy pocas menciones específicas, menciones pertinentes de parte de los presidentes en este tipo de contextos. Y creo que efectivamente es otra área en la que también hay que trabajar mucho. Se podrían mencionar muchos otros ejemplos por el estilo, pero yo creo que el otro campo en el que es vital poder ser consecuentes entre las definiciones generales y los mecanismos operativos es en el campo de la asignación de recursos. Y de nuevo, en el campo del presupuesto de nuestros países seguimos teniendo definiciones muy tradicionales sobre cómo son qué hay que hacer con los jóvenes cuando miramos a qué se destinan recursos y a qué no se destinan recursos. Yo diría que allí hay 2 o 3 elementos muy importantes que tener en cuenta. Acabamos de presentar en la última
Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Juventud en Burgos, en España, un libro que se llama Invertir en Juventud, Invertir para transformar la juventud como protagonista para el desarrollo, un libro que presentaron conjuntamente la Organización Iberoamericana de Juventud y la CEPAL, en la que me tocó trabajar bastante, por cierto. Yo diría que allí hay 2 o 3 datos fundamentales de la comparación de todos nuestros países en materia de asignación presupuestaria, comparando las asignaciones presupuestarias en juventud de los años 2000, 2004, 2008 y 2012, con lo que tenemos fotos, pero también tenemos películas al respecto, por primera vez en nuestros países. Datos generales que puedan valer la pena tener en cuenta: entre el 10 y el 12% de los recursos de inversión social en nuestros países se dedican a juventud. Algo que uno podría decir es mucho, es poco, según cómo se mire. En todo caso, más allá de las variantes entre países, un dato que suena muy fuertemente: la inversión en juventud es apenas el 40% de lo que debería ser si se tomara en cuenta efectivamente el peso demográfico de los jóvenes. Solo 2 países en América Latina invierten por encima del peso demográfico de los jóvenes en juventud, que son Cuba y Ecuador. El resto de los países invierten todos por debajo de lo que deberían invertir si se tomara como parámetro de referencia el peso demográfico de los jóvenes en este sentido. Y creo que el otro dato muy importante a tener en cuenta en materia de inversión, la inversión en salud está absolutamente distorsionada desde el punto de vista de la distribución intergeneracional. Si uno mira la curva de lo que hay inversión en salud, teniendo en cuenta las edades, prácticamente hasta los 50 años casi no hay inversión en salud, y a partir de los 50 empieza una evolución muy creciente de la inversión en salud según la edad, que se concentra abrumadoramente en los 70, los 80 y los 90 años de edad de las personas. Cálculos de la OMS demuestran que, paradójicamente, en muchos de nuestros países invertimos tanto en salud en los últimos 15 días de vida de una persona que lo que invertimos en los primeros 15 años de vida de una persona, lo que demuestra realmente que estamos ante una distorsión enorme desde el punto de vista de la asignación de recursos en materia de salud según la edad de los beneficiarios. Y yo diría que, obviamente, hay mucho para hacer en la materia. Voy cerrando para no abusar del tiempo disponible. Yo diría que estamos en estos momentos teniendo que enfrentar varios estereotipos, varios problemas centrales en nuestros países. Quizás el que más me preocupa y que más nos preocupa a quienes trabajamos en estos temas hace mucho tiempo es el vinculado con los temas de la seguridad, la violencia y, sin ninguna duda, los sucesos que actualmente están ocurriendo en países como México nos tienen que llamar poderosamente la atención desde todo punto de vista. Estamos, sin duda alguna, y México no es una excepción, por cierto, aunque sea mucho más grave que en muchos otros casos, estamos en un contexto donde en varios de nuestros países están primando mucho enfoques conservadores, centrados en la vigilancia y el castigo de las y los jóvenes, con lo cual, evidentemente, no se va a ir demasiado lejos en la materia. Yo diría que tenemos, lamentablemente, también visiones muy limitadas a veces en nuestras clases dirigentes respecto a lo que significa la participación juvenil, a lo que debería ser a futuro la participación juvenil, y creo que en todos estos campos hay realmente desafíos muy fuertes. En este caso, permítanme decir simplemente algunas pocas cosas mostrando realidades diversas en nuestro continente. Yo diría que en términos de participación juvenil hemos tenido esfuerzos muy diversos, sin ninguna duda, con resultados muy diversos en América Latina. En Chile hemos pasado de la exigencia en las calles a la búsqueda de una mayor incidencia en la toma de decisiones, por ejemplo, con el caso de dirigentes estudiantiles ahora trabajando muy activamente en el Parlamento. En Uruguay venimos de una etapa en la cual se ha trabajado muy fuertemente desde la lógica de los jóvenes en la promoción de una nueva agenda de derechos. Se han aprobado 3 leyes claves impulsadas por los jóvenes muy claramente: la vinculada con el matrimonio igualitario, la vinculada con la legalización del aborto y la tercera con la legalización de la marihuana, y a su vez ha habido una movilización juvenil muy importante en función de neutralizar una propuesta muy conservadora vinculada con la rebaja de la imputabilidad penal de los menores, que se llevó a plebiscito en las elecciones recientes en Uruguay, y esto fue rechazado por la ciudadanía. En el caso de México hemos pasado del enfrentamiento a las grandes cadenas mediáticas, protagonizada sobre todo por el movimiento 132 hace algunos años,
a lo que es ahora la lucha vinculada con el respeto al más elemental de los derechos, que es el derecho a la vida. En el caso venezolano seguimos con grandes niveles de participación desde el gobierno y desde la oposición en una sociedad polarizada como pocas. En otros países hemos estado impulsando la participación de los jóvenes desde el propio gobierno, seguramente el caso argentino sea uno de los más evidentes. Y aquí, seguramente aquí en Colombia, estamos asistiendo a un paso donde se está tratando de salir de la indignación y de la pasividad electoral que han mostrado los jóvenes en más de un sentido, a ser constructores de una nueva sociedad centrada en la paz y en los desafíos que implica el posconflicto desde todo punto de vista. Son experiencias muy distintas, muy diversas, todas creo muy constructivas, y sobre todas ellas estamos teniendo que aprender mucho a futuro para poder lograr que estas cosas mejoren, sin ninguna duda, porque eso va a ser mejor para las juventudes, pero también va a ser mucho mejor para nuestros países. Cierro con un conjunto de preguntas que me gustaría compartir con ustedes y ojalá contar con respuestas más colectivas al final de estas 2 jornadas de trabajo. ¿Cómo podríamos tener una mayor incidencia en la protección de los derechos, empezando por el derecho a la vida, de las y los jóvenes en nuestros países? ¿Cómo podríamos integrar más y mejor las desigualdades específicamente intergeneracionales en el combate a las desigualdades en general? ¿Deberíamos promover acciones afirmativas para el fomento de la participación juvenil, cuotas, voto a los 16, etcétera, etcétera? ¿Cómo podríamos evaluar regularmente el impacto potencial de cualquier proyecto de ley en las y los jóvenes, más que centrar nuestras actividades en los parlamentos pura y exclusivamente en la aprobación de una ley general de juventud? ¿Cómo podríamos promover más y mejor la nueva agenda de derechos para incidir en la ampliación de las libertades de las nuevas generaciones? ¿Cómo podríamos ampliar y mejorar la asignación de recursos a las nuevas generaciones desde los presupuestos del Estado? ¿Cómo podríamos mejorar la rendición de cuentas en este campo? Creo que son preguntas que nos podrían ayudar mucho a debatir a futuro. Algunos simples ejemplos para terminar de cosas que creo que pueden valer mucho la pena. En algunos países, Uruguay, Perú, entre otros, el 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, se han transformado en el Día de la Rendición de Cuentas en políticas públicas de juventud. Esto podría llegar a ser una práctica que podríamos generalizar a todos nuestros países y tener, como en el 8 de marzo, en el 12 de agosto, una fecha emblemática para el desarrollo de las políticas públicas de juventud, tomadas desde este punto de vista y no simplemente como un momento en el cual podemos hacer un buen festival de rock o alguna buena competencia deportiva, que es lo que prima en la mayor parte de nuestros países. Creo que de lo que se trata es de poder tener esa fecha como una referencia central en términos de rendición de cuentas y en términos de planificación participativa de las políticas a enfrentar en el futuro. Del mismo modo, creo que es muy importante plantearse esto de las desigualdades intergeneracionales. Todos los estudios nos demuestran que cuando uno compara la inversión de recursos en mayores y menores de 30 años, la inversión está muchísimo más concentrada en los mayores de 30 que en los menores de 30. Esto, comparado con los desafíos que mostrábamos antes, estamos ante la mayor generación joven de la historia, la más calificada, etcétera, es una enorme contradicción. ¿Cómo podríamos lograr a futuro equilibrar mejor estas cosas? Es sin duda un gran desafío y ustedes tienen sin duda alguna en ese campo una inmensa responsabilidad. Y yo diría que esto de la nueva agenda de derechos es muy, muy relevante. En Uruguay, y cierro con esto, previo a las elecciones de este último mes, este domingo pasado fue la segunda vuelta, el 30 de octubre fue la primera vuelta, se especulaba con muchas cosas. Todas las encuestas decían, todos los opinólogos decían, los grandes medios de comunicación se hacían eco de esto muy fuertemente, que el Frente Amplio, la izquierda en el gobierno, estaba perdiendo apoyos en las clases medias y estaba perdiendo apoyo en los jóvenes en particular. Los resultados finalmente demostraron exactamente lo contrario. El Frente Amplio logró la mejor votación de todo el ciclo. Los opinólogos y las encuestas quedaron bastante desprestigiadas, por cierto. Las grandes cadenas mediáticas no saben muy bien cómo reaccionar actualmente. Y creo que es muy importante tener en cuenta algunos datos que permiten ver la dimensión de estas cosas. El Frente Amplio en la primera vuelta obtuvo casi el 48% de los votos. Como le faltaban apenas ese 2%, hubo que ir a segunda vuelta. Una segunda vuelta que no tenía mucha razón de ser, evidentemente. Pero ese 48% en el caso de los jóvenes a nivel nacional fue del 60% de apoyo a las listas del Frente Amplio y en Montevideo fue del 70%. Lejos de todo lo que se decía, el apoyo político del partido de gobierno entre los jóvenes fue muy grande. Y eso se debió en buena medida
a la gran apertura que hubo en el Parlamento a las principales demandas de las generaciones jóvenes vinculadas con estas leyes que comentábamos en su momento. Creo que realmente es muy relevante tener esto en cuenta porque, en general, las grandes cadenas mediáticas nos quieren acostumbrar a la pasividad de los jóvenes, al desinterés, a todas estas cosas de las que se habla mucho, y cuando uno tiene la posibilidad de medir las cosas tal cual son realmente, se encuentra con este tipo de sorpresas, entre comillas, para mi gusto muy bienvenidas desde todo punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Vamos a pasar ahora a las opiniones de Henry Charles. Para quienes necesitan equipo de traducción, Henry se va a dirigir a nosotros en inglés, no solamente compartiendo las visiones de la política de juventud desde la realidad del Caribe y la visión del Caribe, sino también las visiones que desde el Caribe se pueden aportar a este esfuerzo de aproximarnos a las problemáticas de juventud integralmente como región, aprendiendo, intercambiando experiencias, y por tanto muy bienvenidos y felices de que comparte con nosotros sus opiniones. Gracias, Henry. Yes, Mr.